Hay un grupo de personas que lo que están es fumando y están vendiendo ciertas sustancias. Aquí es como tan visible, tan normal. Y lo hacen descaradamente delante de todo el mundo del que pase enfrente. Ruteros, nos encontramos en Bahnhofsviertel. Creo que se dice así. Lo que sí estoy seguro es que nos encontramos en Frankfurt, una ciudad de Alemania. Y nos hemos movido hasta aquí porque queremos mostrarte la otra cara de este país. Sí, aquella cara que no todo el mundo se atreve a contarte, pero que nosotros sí lo vamos a hacer. Así que abróchate los cinturones y bienvenidos a otra ruta. Nos encontramos en la capital financiera de Europa. Aquí parece que el billete vuela por los aires, así como voló tu ex. Esta es una ciudad que se caracteriza por tener dos caras, donde hay grandes rascacielos, los cuales no se ven en todas partes de Europa. Pero al otro lado tenemos lo que nos cuentan los noticieros. El Bahnhofsviertel en Frankfurt se considera una de las zonas más peligrosas de Alemania. Una zona en donde hay tráfico de sustancias, trata de personas y robos. Gente caminando sin rumbo, que se mueven como zombies, encorvados, buscando algo que consumir. Un hombre es rodeado por un grupo y recibe un fuerte golpe en la cara, por lo cual queda inconsciente y le roban. ¿Qué tanto de todo esto es verdad? Eso y mucho más es lo que vamos a estar investigando en este video. Así que quédate hasta el final. Y mientras planeábamos este video, este fue uno de los lugares que nos recomendaron no venir por aquí. Es tan tal que nos dijeron de que no nos quedáramos en un hotel por aquí porque puede ser muy peligroso. No sé qué es lo que pasa, no sé si es que la gente viene aquí a hacer loqueras o qué es lo que está pasando, pero ustedes acaban de ver ese letrero, lo cual no entiendo mucho, lo voy a traducir ahora mismo para decirle precisamente, pero me llama mucho la atención las imágenes. Estoy frente de la estación central y aquí acaba ahora mismo de pasar un señor con una tijera en la mano. A ver, que no lo veo bien. Zona de prohibición de armas. Desde las 8 de la noche hasta las 5 de la mañana están prohibidos lo que son estas armas, pero, óyeme, ¿qué es lo que pasa aquí? Ahora, lo que sí tengo que decir es que alrededor de la estación sí se ven muchas personas que parecen como que dudosos. No sé si son simplemente indigentes o también son personas viciosas. Hay algunos que se le ven actuando de cierta forma que digo me parece un poco extraño. Pero bueno, eso sí se nota un poquito más acá que lo he visto en otros lugares. Pero vamos a seguir caminando a ver si solamente es un poquito o si realmente es algo muy extremo. Todo esto se encuentra justamente afuera de una de las estaciones más grandes de toda Alemania. Se encuentra de todo ahí adentro y por lo tanto es muy pero que muy concurrida. Ruteros, si acabamos de entrar a la estación central de Frankfurt, permíteme decirte que lo primero que me llama la atención es que está todo muy pero muy limpio. O sea, a mí me habían dicho de que no nos quedemos por aquí, que es muy feo, que sé yo qué. Yo lo veo excepcional, al menos esta parte por aquí. Y el tren también se ve bastante bien, o sea, creo que es una estación de tren bastante normal. Mucha gente está concurrida y aparentemente funcional. Digo aparentemente porque no lo he usado, pero hasta ahora el transporte público va por buen camino. Vamos a ver si me encuentro algo extraño por aquí. Bueno, como les seguía diciendo, verdaderamente es una estación bastante grande. Miren allá cuántos pasillos hay. Desde el 1 y allá veo todavía pasillo 9, o ya, me imagino que son 9 cosas de trenes, ¿no? Y miren aquí, esa cosa tan grande en donde se ve a qué hora viene cada tren, hacia dónde se dirige. Veo aquí establecimiento de comida india, veo por ejemplo algo que se llama Wolfsdorf, allí vi un McDonald's, o sea que aquí se come, se trabaja en alguno de esos puestecitos y se va para su casita. Y al solamente tú salir de la estación, según nos dijeron y según el internet nos cuenta, nos vamos a encontrar con algunas sustancias ilícitas y personas que están haciendo algunas cosas que no deberían de hacer. Bueno, como pueden ver aquí, esa es una de las muchas personas que quizás vamos a poder encontrar por aquí, rebuscando entre los basureros, quizás buscando colilla de algo para fumar o de pronto buscando comida. Es una de las muchas realidades que muchas veces uno no cree que uno se encuentra aquí en Europa, pero que es tan real como el dinero que podemos encontrar en estos países. Y qué bueno que todavía no estamos tan avanzados como para hacerle ustedes oler lo que estamos oliendo nosotros. Está bien fuerte, o sea, verdaderamente sí se ve limpia la ciudad, o muchas partes se ve limpia, pero de aquí sale un olor terrible. Es como una liga entre pis y no sé qué otra cosa. Es una mezcla tóxica. Bueno, esa es una de las razones por las que muchas veces tenemos esos malos olores acá en la ciudad, porque hay personas que simplemente en la calle lo hacen. Hey.
reckless tour, but I got expensive habits. Don't step in soul. Bueno, ruteros, mientras estamos caminando por acá, cerca de la estación, estoy viendo que realmente se ve igual que cualquier otra ciudad de Europa, bastante normal. Cualquier lugar de Europa que esté muy concurrido, mayormente hay un poco de basura, que es lo que podemos ver, pero no es algo de otro mundo. Así que tampoco nos vamos a exagerar esa imagen para hacerlo aparentar un poco peor de lo que es. Simplemente queremos mostrarles a ustedes cómo se ven las cosas de verdad. Y realmente por aquí, esta zona hasta ahora se ve normal. ¿Saben algo que nos ha llamado bastante la atención? Y es que en las ciudades grandes o donde hay restaurantes, hoteles, donde realmente van los turistas, se trata de cuidar la imagen, se trata de cuidar el lugar, de que realmente no haya mendigos, de que no haya personas pidiendo. Pero aquí es como tan visible, tan normal, las personas duermen en la esquina, no importa si están arriba del turista o no lo están. O sea, es algo sumamente extraño. Y como que nada, están ahí, no pasa nada, y está. Ruteros, y esa es una de las cosas que en muchos países de Europa está trayendo problemas justamente en los jóvenes. Este es un tipo de gas que ellos inhalan. Déjame decirle a ustedes cómo ellos lo hacen. Yo he visto que ellos usan un balón, lo entran en el balón y hacen... Y ya tú sabes, de ahí los ojos se le ponen de todos los colores. Claro que eso también verdaderamente se usa para comidas, pero ustedes saben que el ser humano todo lo daña y ellos lo usan para irse a Saturno y darse su vuelta por el Paleolítico. Ya como le venía diciendo hace un momento, la calle por lo general parece casi igual que cualquier otra ciudad bien concurrida aquí en Europa. Pero mientras vamos caminando por acá, sí son cosas que no solemos ver tanto. Como por ejemplo, el descuido, una patineta de la que se usan para que la gente pueda alquilar tirada en el piso. Este tipo de cosas extrañas con basura o no sé, se ve bastante descuidado, lo cual llama un poquito la atención si uno está caminando por acá así a cualquier hora del día. Por lo que veo es como que están haciendo una construcción y tienen esto para cubrirlo. Esto lo cerraron bastante bien. Arriba hasta tienen alambre de púa, no sé si se llama así en su país. Ponle el nombre como tú lo conoces, yo lo conozco como alambre de púa, pero bueno. Me imagino porque allá lo que veo es algo subterráneo. No sé si lo ven bien, pero es como una escalera y por ahí se puede bajar. Y ya que aquí, por acá, hay bastante personas que consumen ese tipo de cosas, creo que daría un poco miedo de que las personas estuvieran por ahí escondidas haciendo quién sabe qué. Rutero, sigo caminando por aquí y verdaderamente sí veo muchas personas, veo mucho movimiento, veo muchos establecimientos. Lo que sí se ve son muchas caras extrañas. Creo que están vendiendo ciertas cosas, algunos están usándolas, pero no tanto como el internet nos los ha contado o como hemos visto en los noticieros al inicio de este video. Ahora queremos dirigirnos a uno de esos lugares donde hay muchas de esas personas que suele consumir para ver realmente cómo se ve esa zona, esa calle. Pero no lo vamos a hacer caminando porque como andamos con aparatos, con cámaras y cosas así, queremos evitar ciertos problemas porque ya hemos tenido la experiencia de que cuando vamos a ciertos lugares y nos ven con cámara ya hay ciertas actitudes, ciertas caras. Lo cual se entiende porque como pueden ver muchos de ellos no son de este país, o sea que son inmigrantes. Y yo me imagino que nadie quiere salir en una cámara y que tus familiares te vean y que quizás pareja te vea, alguien que no sabe lo que tú estás haciendo fuera de tu país. Entonces entiendo perfectamente que no quieran ser expuestos. Y también para ver más rápido todo lo que se mueve por aquí, porque está como comenzando a llover y ya nos estamos mojando casi todos estos días. Algo que llama muchísimo la atención es que por donde quiera que pasamos caminando y ahora por el coche, tú ves gente encorvada, o sea, como que les pesa la espalda o no sé qué lo que le pesa. No me atrevería a decir que son consumidores, pero verdaderamente sí es notable de que caminan así. Ver todo esto a plena luz del día en las calles de Alemania fue para nosotros algo muy pero muy sorprendente. Vimos personas desesperadas buscando qué consumir, mientras que habían otros que ya claramente lo habían hecho. Ahora, algo que nos habían comentado es que todo esto empeora cuando el sol desaparece. Así que hemos decidido que vamos a darnos una vuelta más por aquí después de ciertas horas. Así que nos vemos en la noche. Ruteros, y hemos vuelto a la Bahnhofsviertel. No sé si lo digo bien, pero ya ustedes saben en dónde estamos porque estábamos aquí en el día. Y vamos a averiguar si verdaderamente todo eso sigue siendo igual que como lo vimos hace un rato. ¿O será que ahora que cayó la noche las cosas se encendieron? Aparte de eso, vamos a ver si lo que dicen es cierto. Vamos a ver si vamos a tener que salir corriendo. Bueno.
Y ustedes nos vieron que durante el día estábamos caminando solamente nosotros tres. Pero como estamos en la noche y muchas personas ya nos han dicho de que por aquí eso se suele poner caliente, buscamos refuerzos. Pa, 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 pa. El señorito por aquí tiene un canal de YouTube y él se va a encargar de mostrarles a ustedes todo lo que se mueve en Alemania, ¿sí o sí? Exactamente. Síganlo y díganle que vienen de parte de otra ruta. Ellos son los encargados de que salgamos vivos de por ahí y de que veamos algunas cosas interesantes. Tiene mucha fe, ¿no? Ya que la estación es uno de los lugares más mencionados de Frankfurt, vamos a tomarlo como punto de partida. Ahora, mientras nos dirigimos hacia ella, nos encontramos con un grupo que al parecer preparaba algo para consumir, mientras que en la esquina había un hombre escondido que ya estaba consumiendo a solas. Acabamos de ver algo impactante y fue solamente al salir de la estación. O sea, mira cuánta gente hay aquí. ¿Cómo afecta eso, según tú, la seguridad a esta zona? Estamos todavía en una zona horaria que diría yo que todavía está muy concurrida. Pero tú dime, ya entrado en la noche, saliendo tú con menos gente, te encuentras tipo de personas con adicción, ya un poco locas. Imagínate, llevan 2 días, un día sin consumir. ¿Qué te pueden hacer tú solo? ¿Tú crees que sí, entonces? Sí afecta, obviamente, a la seguridad de esta zona, obviamente. Sí, porque literalmente, si no fue que caminamos 5 cuadras para buscar eso. Tú sales de la estación y ahí están. Y como pueden ver, ruteros, estamos saliendo, como quien dice, de la estación, o estamos aquí mismo cerquita de la estación y estamos caminando sencillamente para ver qué nos podemos encontrar por aquí. Aunque ya hemos caminado eso de día, queremos saber qué tanto puede llegar a cambiar esta zona de noche. Porque no es un misterio para nadie que muchas veces las noticias alteran un poquito la verdad. Y un ejemplo de esto fue algo que nos pasó durante el tiempo del corona. Nosotros nos encontrábamos en ese entonces en Portugal y todas las noticias nos decían de que Lisboa estaba completamente cerrado y que estaba en alerta roja. Y nosotros, estando en Portugal, cogimos un poquito de miedo porque dijimos, wow, y ahora no vamos a poder salir ni siquiera del país. Y cuando fuimos a Lisboa, porque estábamos en la parte sur del país, todo estaba abierto, nada, pero ni una sola pizca de lo que decían en las noticias era verdad. Todo el mundo estaba haciendo vida normal. Y por eso nosotros nos hemos dado la tarea de ir a diferentes lugares y ver si lo que verdaderamente la media nos está contando es así. Señores, aquí estamos viendo algo que es un poquito contradictorio porque, como pueden ver, son personas que no tienen un hogar y les toca vivir debajo del puente prácticamente. No es un puente, pero es una edificación. Tienen su casa ahí, tienen su lugar donde dormir, pero ese hombre está hablando por un teléfono. No sé en dónde están las prioridades de nosotros como seres humanos y es fuerte porque, miren eso, ustedes saben qué significa eso, ¿no? Está súper frío, es más, déjame ver a qué temperatura estamos. Ahora mismo estamos a 4. Y esas personas tienen que dormir ahí. Es algo que muchas veces uno cree que no pasa en Europa, pero es parte de la realidad de muchos países europeos. Y fuera de cámara, Eduardo me estaba comentando o me preguntó que si yo sé por qué ellos están dispuestos a aguantar ese frío. Y yo verdaderamente tengo una idea, pero prefiero que tú me lo cuentes. No, evidentemente aguantan simplemente porque están muy drogados. Por lo cual surge la siguiente pregunta. ¿Será que el consumo de estas sustancias aquí en Alemania es legal? Bueno, creo que en ningún lado, en una parte del mundo está permitido eso. Okay. Evidentemente es droga fuerte. Son sustancias fuertes. Sí, exactamente. O sea, después de que una persona se dé un shot de eso, me imagino que no es persona más por algunas horas. Por eso aguantan tanto. Es que están en trance y su cuerpo está como que... Pero un trance fuerte, porque claro, mira cómo estamos nosotros cubiertos. Es una droga muy fuerte. Y lo hacen descaradamente delante de todo el mundo del que pase enfrente. Ruteros, déjame saber desde ahora en los comentarios si tú te esperabas que algo como esto era posible en ciudades o en países tan avanzados como Alemania. Déjame saber en los comentarios y te leemos. Ruteros, y como ustedes pueden ver, aquí hay un contraste bastante grande. Por ejemplo, del otro lado de la calle, literalmente a menos de 500 metros de mí, hay un grupo de personas que lo que están es fumando y están vendiendo ciertas sustancias, como que no quieren las cosas, ¿no? Como yo estoy ahora aquí parado en una esquina y están vendiendo, eso que escuchan a la policía porque estamos al lado de una estación de policía, pero es como si la estación de policía ahora mismo fuera inexistente. O sea, ellos hacen todo lo que tienen que hacer, no le importa nada, y la policía como que no se meten con ellos y ellos tampoco con la policía. Eso aparenta. Y me choca
porque estamos literalmente ni a 500 metros. Es como que la estación de policía está aquí y ellos están literalmente aquí vendiendo y consumiendo sus cosas. La policía, ellos dicen es que si estamos aquí, si cogemos a 10, en unas horas hay otros 10. Entonces, o sea... Es como que mientras todo esté bajo control, exacto. Lo dejamos existir y lo dejamos estar. Exacto. Ahora, al momento de que algo se salga de control, exacto. ahí viene la policía y hace algo. Porque ahí se están jodiendo ellos mismos, no están jodiendo a nadie más, pero en el momento en el que ya se pasen de la línea, obviamente por eso está ahí la policía muy cerca para reaccionar muy rápido también. Ruteros, y como ustedes están viendo detrás de nosotros, esa gente están ahí, no están escondiéndose, no están... Mira dónde estamos. O sea, acabamos de salir de la estación y hay muchísimos establecimientos de comida, venden ropa, cosas para sacar dinero, o sea, hay de todo. Y es como que no está pasando nada, es como que ellos se han venido acoplando al ritmo normal de la ciudad y la ciudad le dio la bienvenida aparentemente y lo han dejado ser. Es algo completamente triste, diría yo. Ver a estas personas es como ver un auto más recorriendo las calles, pues ya se ha vuelto tan normal que puedes ver a madres que caminan por estas zonas con sus niños como que si no pasara nada. Si tú comparas este punto y aparte de Frankfurt, porque tenemos que ser claros, no es Frankfurt completo. Solo es esta aquí. Exactamente, con las otras zonas de Alemania. A ver, no conozco mucho, pero hasta lo que tengo entendido, algo que se le pueda parecer más o menos, sí que hay zonas en Berlín. En Berlín. En Múnich, ya te digo yo que no he escuchado nada. Y en el resto de Alemania, casi nada tampoco. O sea, Casi nada. Sí, por algo, Frankfurt está considerada como la peor ciudad de Alemania, ¿no? Por eso es en estadísticas. Porque, Sí. o sea, imagínate, si esto es lo más peligroso y solamente es una esquina. ¿Por qué será que ese tipo de personas como que deciden concentrarse aquí en Frankfurt y no en otras ciudades? Supongo que es como que le han dado el chance. Ya tuviste que hay mucha prostitución, Sí. pues se venta de droga y simplemente se han puesto ahí. Hemos visto que aquí hay una policía y no hace nada. Es como que si yo lo hago y no pasa nada, pues lo han seguido haciendo y ha seguido sin consecuencias. Supongo que será por eso. Pero lógica no la encuentro, la verdad. Algo que nos comentaba Edu y que también podíamos ver es que la mayoría de personas que veíamos traficando o consumiendo eran inmigrantes, lo cual es muy lamentable porque todo esto le da un mal nombre a los extranjeros. Pero por el otro lado tampoco no podemos juzgarlos porque no conocemos su situación personal ni aquello que lo llevó a esta situación. Lo que sí podemos hacer es hablarte de nuestra experiencia. Si te hablo un poquito de cómo yo me sentí, verdaderamente se siente un poquito tenso en algunos lugares dependiendo de por dónde camines. Otros lugares te sientes un poquito más relajado porque ves que verdaderamente no hay nada. Es una calle igual que cualquier otra. También viste el contraste, ¿no? El Exactamente. contraste de que de tantos mundos, como ves como dentro de un restaurante hay gente comiendo tan normal y fuera ves una realidad totalmente diferente. Exacto, que eso también choca muchísimo. Sí. Y no podemos hablar quizás de Frankfurt sin dejar de mencionar esto, o esto sin dejar de mencionar la otra parte buena que tiene Frankfurt. Es como, así mismo, Sí. me gusta esa frase. Es una ciudad de muchísimas realidades. Pero claro, nosotros no somos los únicos que estábamos caminando por aquí, así que vamos a preguntarle a Emily cómo se sintió ella desde su punto de vista como mujer también. Es algo realmente muy triste de tú ver cómo las personas, no sé, como que no le da pena acabar con su vida de esa forma y cómo a otros no le da pena acabar con la vida de otros. Sí se siente un poquito la tensión de que están mirando para ver quién eres tú, si tú eres una persona extraña. Si viniste a consumir, Si tú viniste a consumir, si viniste a otras cosas. Sí se siente un poquito la tensión, pero no sé, con los chicos me sentí protegida. ¿Tú vendrías sola por aquí? ¿Sola? La verdad, sí, sin nada. Sin nada, sin cartera, sin nada, sí. Ok. Si tendría que cruzar, yo pasaría, pero no me detendría a estar mirando nada, sino todo derecho a hacer lo que vengo a hacer y ya está. Porque lo que vi son personas que son adictos, que están pendientes a sus vicios, en un mundo totalmente diferente a esto. Y realmente si tú no haces nada el cual te pueda poner en peligro, te pone a filmar y ese tipo de cosas, si tú no se sientan acorralados, o sea, todo va bien. Y mira que me quedé 2 o 3 veces atrás y nadie me puso la mano. Si hay personas que se te pegan, pero ya tú tienes que estar pendiente porque son pillos que quieran también ya buscarte en tus carteras y ese tipo de cosas, pero de que alguien te vaya a hacer daño no creo. Al menos de que tú hagas algo que ellos se sientan acorralados. Y tenemos que recalcar que solamente son las 8 de la noche. No me imagino cómo sería esto
tipo 10, 11 y 12 de la noche. Ahora, nosotros mismos no recomendamos a nadie que pase por aquí. Vamos a dejar eso claro. Ese tipo de cosas quizás tú ni siquiera te lo esperas de que pase en un país como Alemania. Pero pues mira, sí pasa. Lo único que muchas veces es como que una tela mental se nos cae cuando vemos que esto pasa en países aún tan desarrollados como lo es este país. Ahora, ¿qué tal si te digo que esto no solamente pasa en Alemania? Esas mujeres no aparentan para nada lo que están ejerciendo ahora mismo. Teníamos que pararnos para que puedan ver el sucio que tiene esta calle aquí. Esto está lleno de grafitis, huele a pipí y un montón de cosas. Yo quiero saber dónde es que yo estoy metida, porque no es en París, no es en París. Dale clic aquí para descubrirlo con tus propios ojos.